En esta noche de la última rosca y vamos a charlar obviamente de este mal que ha aquejado justamente a una joven niña en la ciudad de Posadas, la chiquita Juanita que hablamos hoy en el inicio del programa, y queremos entender un poco los alcances de este virus de la influenza B, qué significa y obviamente qué repercusiones puede tener en la salud. Y como siempre está con nosotros, a quien agradecemos mucho su tiempo, el doctor Oscar López, quien es médico infectólogo. Doctor, buenas noches. Brian y Alejandro lo saludan. ¿Cómo le va a usted? Buenas noches. Doctor, ¿podría comentarnos un poco a grandes rasgos qué es este virus de la influenza B? Bueno, el virus de la influenza es el virus que produce la gripe. Uh-huh. ¿Sí? Hay 4 virus, el A, el B, el C y el D. Pero los virus A y los virus B son los que producen la infección viral en los humanos. Uh-huh. Por lo tanto, y como para resumirlo, el virus de influenza B es un virus que produce gripe. Sí. Un cuadro gripal similar a cualquier otra gripe producida por los virus de la influenza, a pesar de que hay cuadros así que se llaman enfermedad tipo influenza, o sea, enfermedad tipo gripe, que la producen otros virus. Pero respondiendo a tu pregunta, el virus de influenza B es uno de los virus que pueden producir la gripe en los seres humanos. ¿Cuál es el tiempo o el grado en el cual uno puede llegar a ser diagnosticado y a ser tratado correctamente por este virus sin llegar justamente a niveles extremos como en el caso de la muerte? Generalmente el virus de influenza B, te diría nunca, pero en medicina la palabra nunca no existe, pero es excepcionalísimo que el virus de por sí produzca la muerte, ¿sí? Es muy raro que un virus de influenza produzca la muerte. La muerte en la gripe, o la enfermedad más grave en la gripe, se ocasiona generalmente porque el virus de la gripe crea un campo propicio para que haya infecciones bacterianas, que son las que hacen que la enfermedad sea más grave y en algunos casos llegar a la defunción, ¿no? La muerte de ese paciente. Por lo tanto, el virus de la gripe de por sí solo no produce la enfermedad. ¿En cuánto tiempo? Tiene un periodo de incubación corto, dura más o menos 2 días, o sea, desde que yo me contagio hasta que empieza con los síntomas son 2 días, más o menos, 1 día, 2, y en virtud de eso empiezan los síntomas, que como te decía al principio son todos síntomas relacionados a un cuadro gripal, generalmente fiebre, dolor de cabeza, puede haber dolor de garganta, dolor de cuerpo, en algunos casos hay cuadro gastrointestinal con dolor abdominal, algún vómito, alguna diarrea, y en un lapso de 3-4 días todo ese cuadro agudo va cediendo y aparece, si el virus afectó sobre todo la parte respiratoria baja, aparece el catarro bronquial, el moco, y si no, la defervescencia de la enfermedad, a donde el niño va mejorando, pero queda con un estado de astenia, decaimiento, uh-huh, sin boleo, como dicen los papás, durante un tiempo se alimenta mal, hasta que va recuperando su estado inmunitario y va saliendo de la enfermedad. Doctor, ahora yendo al caso que nos convoca, que tiene que ver con el fallecimiento de la niña Juanita, de pronto hay factores que obviamente, como usted no estuvo en la escena, tal vez no está conociendo, pero preguntarle, ¿pudo haber otro agravante que haya llevado al deceso o simplemente el no control de el proceso de la enfermedad puede derivar en esto? Como primera medida quiero aclararles que por una cuestión de respeto y de ética no voy a hablar del caso de esta niña, ¿sí? Sí. Lo que te puedo decir, como les decía al principio, que el virus de la gripe excepcionalmente produce cuadros que lleven a la muerte, uh-huh, pero sí favorecen sobreinfecciones, generalmente sobreinfecciones de alguna bacteria, que son los que ocasionan cuadros de extrema gravedad, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que te puedo decir con respecto a la enfermedad y a lo que ocurre fundamentalmente con las virosis respiratorias, que
muchas veces pasan como un cuadro de un poco de fiebre, dolor de cabeza, pero dentro del organismo nuestro, y sobre todo de los niños, y dependiendo de la situación inmunitaria del momento, del estrés y demás, puede que ese cuadro viral, que pareciera ser un cuadro banal, tonto, desencadena o favorece la aparición de enfermedades mucho más graves. Doctor, ¿es la dipidona en estos casos un tratamiento aconsejable para paliar justamente los síntomas? En las virosis respiratorias se aconseja siempre usar paracetamol, igual que en el dengue, por ejemplo. Se aconseja siempre el uso de paracetamol. Se deja como de segunda línea la dipirona, como una droga para usarla, pero cuando uno tiene un niño con un cuadro respiratorio, un adulto, generalmente siempre indica como antitérmico, como analgésico el paracetamol. La última por mi parte, doctor, y le agradezco mucho su tiempo. Justamente esta es una de las influencias que tienen vacunas, ¿no? Sí, y me parece que como la última, quizás son todas, sus preguntas han sido muy importantes, pero me parece que este es el mensaje que debemos dejar. Sí. La vacuna de la gripe existe, uno se la puede colocar, hay un grupo etario en el país que se lo tienen en forma gratuita. No hay que pensar que como estamos en el invierno no va a haber gripe, porque hay gripe y hay otras virosis. Aquellos que no estén dentro del grupo etario para colocarse la vacuna y puedan comprar la vacuna, la recomendación es que lo hagan. Pero no solo por el caso que ustedes están mencionando, que estamos mencionando, sino por cualquier otro caso. Las vacunas son eficaces y son efectivas. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, la vacuna que en este momento tenemos en la provincia y en el país cubre los 2 influenza A y uno de los 2 influenza B que hay circulando en el mundo. Por lo tanto, es una vacuna que sería efectiva para prevenir este tipo de infecciones. Claro. Y si pensamos en situaciones de viajes, en esta época se dan muchos viajes a distintas regiones. Tenemos casos de viaje a Bariloche, casos a Carlos Paz, algunos van a Mendoza, otros a Brasil. ¿Cuáles son las recomendaciones que deberían tener, sobre todo para poder tener un feliz regreso, digamos? Pero una de las cosas fundamentales es tener un calendario de vacunación completo, ¿no? Sí. Que va a depender de la edad del paciente, la edad del niño o del joven que viaje, completar el esquema de vacunación. Es fundamental eso. Las otras cosas por ahí suelen ser más en los secundarios, alimentarse bien, dormir bien, evitar los excesos, claro. Sobre todo en alcohol, que muchas veces suele pasar, o en algunas otras sustancias, ¿no? Que favorecen o ayudan a la situación de estrés que yo te mencionaba al principio, y que genera que la inmunidad de estos niños sea más frágil o más débil. Por lo tanto, esas cosas. La otra cosa, por ejemplo, para las virosis respiratorias, mantener bien aireados los ambientes, ¿no? El viaje en colectivo, 20 horas en colectivo, por una situación lógica, claro. Es muy probable que si uno tiene un virus, y probablemente muchos más de los que acompañan a ese uno puedan contagiarse, porque no está aireado el ambiente, al contrario, está enviciado el ambiente por donde viajan, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias como siempre por su tiempo, un placer hablar con usted. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Allí lo tenemos al doctor Oscar López, quien es médico infectólogo en relación a este cuadro con el cual fue diagnosticada Juanita y obviamente dentro de los cuales se estudian las causas de su deceso, esta cuestión que se vino desarrollando y que obviamente terminó con alguna aplicación por parte de un docente, como escuchamos hoy al inicio del audio, que no ha tenido el tratamiento médico correspondiente y que al llegar aquí a la ciudad de Posadas ya era muy tarde para abordar algún tipo de situación. Sí, vale bien recordar que no ha tenido tratamiento médico correspondiente porque no lo han llevado a un tratamiento médico. Más allá de la posibilidad que pudo existir en el viaje, hubo una decisión
de un no médico o no personal de la salud de que no asista a un hospital, a un sanatorio. Los médicos no pudieron hacer nada porque cuando por fin la lograron llevar ya era muy tarde. Y viene bien la aclaración para no confundir y no responsabilizar en este caso, no responsabilizar a ningún médico, que de hecho a prima facie han hecho lo que pudieron. 20 horas, 22 minutos en esta noche de martes, 26 grados la temperatura hasta ahora. La última rosca. Debates, análisis y reflexión. La última rosca te mantiene informado. Por Radio App 95.